vos has trabajado un libro que, bueno, a mí me resulta muy interesante porque yo enseño en la universidad filosofía del lenguaje. Trabajaste el tema del lenguaje y la política, ¿no? ¿Cuál es la tesis central de ese libro? Presentanos ese libro y, bueno, ayúdanos a comprender esta realidad, ¿no? Que es por ahí la manipulación del lenguaje, el eufemismo en la política. Será un placer. En primer lugar, lo vuelvo a mostrar, Lenguaje, Ideología y Poder. Acabo de sacar la tercera edición que se está vendiendo, está en Mercado Libre, o se pueden contactar conmigo por venta directa y también en varias librerías del país, en Tucumán, en Mendoza, en Buenos Aires, La Plata, entre otros lugares. Como bien insinuás, la tesis del libro tiene que ver con que el lenguaje influye en el hombre y que el hombre es justamente el protagonista de la política. Y la política no es un terreno para nada ajeno al lenguaje, todo lo contrario. La palabra influye en el pensamiento y el pensamiento influye en la palabra. Entonces, por un lado, hablamos de la manera en que pensamos. Y por otro lado, la forma en que pensamos determina o de alguna manera preadelanta, cocina la manera en que estamos pensando. Por eso es que es tan importante hablar bien y por eso es que muchos regímenes políticos lo primero que intentaron, para bien o para mal, fue controlar el lenguaje. Doy un ejemplo muy sencillo. En la Unión Soviética se sacó de circulación novelas en las que se mencionaba la palabra Dios con mayúscula y se la sustituyó por otras impresiones donde estaba la palabra Dios con minúscula. Hace no tanto, en México, 2010-2011, en Sinaloa, hubo un político que en su propaganda, en uno de sus actos, dijo, bueno, que Dios nos ayude a ganar, unas cosas así. Fue multado. El político fue multado por mencionar la palabra Dios. Multado. De modo tal que, ¿cuál es la idea? Sacar a Dios de la cosa pública. Que no se pueda decir la palabra Dios públicamente, que sea como un disvalor. Entonces, una de las cosas que analizamos acá en Lenguaje, Ideología y Poder, que yo les agradezco tanto a ustedes que la posibilidad de presentar el libro, justamente lo que analizamos es la guerra de las palabras, la guerra lingüística, la guerra semántica. Es evidente que aquel que define las palabras, el significado de ellas, tiene la mitad de la batalla ganada. Por eso es que el que controla la premisa controla la conclusión. Y entonces yo lo que hago en el libro es mostrar distintos aspectos de la vida social, cultural y política en donde este nuevo lenguaje que se nos intenta instalar hace estragos, ¿no? En el feminismo, por supuesto, en el tema del aborto, por supuesto, pero también en el tema social y político anterior al feminismo y al aborto, como el tema de los llamados derechos humanos, en el tema de la cultura, todo el juego que hay entre tolerancia e intolerancia, fanatismo, fundamentalismo, sos cerrado, sos abierto, discriminación. Sí, fascista, nazi, sí. Exactamente, son todas palabras que, como dice uno de los autores que yo cito, Alberto Falcionelli, dice, no tienen un sentido para el marxista, dice, y yo agregaría, y para muchos más hoy, no tienen un sentido definido, sino que son palabras que sirven para la acción. Como diría exactamente, como diría el siniestro Stalin, las palabras son balas. Es decir, a él no le importa que la palabra signifique eso o no. No le importa que si yo digo, bueno, no, ¿qué es un fascista? No, pará, expliquemos bien, un fascista es... Lo que importa es atacar, es descalificar una posición. O acusándola también con falacias que tienen que ver con la historia. No, esto es de la Inquisición, esto es medieval, esto es oscurantista. Claro. La Ilustración, por ejemplo, hizo gala de esta guerra semántica. Y lo que yo voy analizando en el libro es eso, son estas palabras.